Ok. Bueno, chicos, entonces voy a hacer un pequeño reforzamiento de la parte de capítulo 4b, leyes básicas. Básicamente voy a hacer una revisión general de lo que hemos visto, ¿no? Como ya habíamos estado comentando, ¿no? La resistencia es igual a la resistividad por la longitud del cable entre el área transversal, como se puede apreciar, ¿de acuerdo? También tenemos que la resistividad va a depender del material. Adicionalmente, tenemos algo que es muy importante, la ley de Ohm, que es V es igual a I por R, donde voltaje es igual a I por R, pero también te dice que puede ser menos I por R. Entonces, para esto he hecho unas pruebas. Aquí tenemos una pila, por ejemplo, no una batería. Estas son pruebas con un tester que yo tengo, ¿no? Entonces, esta pila, si se dan cuenta, la parte verde dice positivo. Entonces, este es el positivo. El rojo es el positivo y el negro es el negativo, con lo cual aquí me va a dar un voltaje positivo. Y miren, la misma pila, si la giro, me da un voltaje negativo. Entonces, el voltaje sigue siendo 4, pero la diferencia es en la polaridad, ¿no? O sea, dónde tomo el positivo y dónde tomo el negativo. Y eso es muy, muy, muy importante para la resolución de ejercicios, ¿no? Luego, tenemos un problema, que es el problema de una plancha, para aplicar un poquito las formulaciones. La, los datos están aquí. El voltaje de 120 voltios y la corriente son de 2 amperios. La resistencia me da 60 ohmios, ¿no? Y el apartado B me dan ya un voltaje senoidal, ¿no? No es un voltaje constante, es un voltaje senoidal y me están dando una resistencia de 5 kiloohmios, ¿no? Lo calculas, la corriente te sale 4 seno de pi t miliamperios, que si lo multiplicas por el 20 seno de pi t, te va a dar 80 seno cuadrado de pi t milivoltios, ¿correcto? Leo cortocircuito. ¿Cuánto es cortocircuito? Cuando la resistencia se hace cero, se puede ver, la resistencia se hace cero y la corriente se hace infinita, entonces son corrientes muy elevadas, pues los cortocircuitos son peligrosos. Y un circuito abierto es cuando la resistencia es infinita, es decir, está un circuito abierto y la corriente aquí se hace igual a cero, ¿de acuerdo? Luego tenemos un resistor ideal que tiene esta característica, ¿no? Y un resistor que no cumple con la ley de Ohm va a tener una gráfica irregular como la de acá. Luego la conductancia, que vendría a ser el inverso de la resistencia, como se puede apreciar, G es igual a 1/R, ¿no? 1/R. Y es igual, la corriente sería igual a la conductancia por el voltaje, ¿no? El G se expresa en Siemens o en Mohs, ¿no? Que sería el inverso de los ohmios, ¿no? Ahí tenemos algunas expresiones, potencia disipada. Tenemos un pequeño problema que es bastante sencillo, ¿no? Básicamente lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente, luego la conductancia es aplicar un poquito las formulaciones que tenemos trabajadas, ¿no? Y a partir de eso, como me están pidiendo la potencia, potencia es igual a V por I. Entonces logramos nosotros obtener nuestra potencia aplicando, digamos, las ecuaciones, este banco de ecuaciones que hemos trabajado. Cuando tenemos una rama cuando solamente tenemos un solo elemento. O sea, esta sería una rama, esta sería una rama, esta sería una rama. Cuando tenemos un nodo, el punto de conexión entre dos o más ramas. Entonces sería el nodo A, el nodo B, que sería todo. Aquí no hay nada intermedio, es un solo nodo, y aquí no hay nada intermedio, esto es un solo nodo. Un nodo y un nodo. ¿Y qué es un lazo? Cualquier trayectoria cerrada. Este es un lazo, este es otro lazo, este es otro lazo, estos dos son otro lazo, estos dos son otro lazo, y esto es un lazo. ¿Sí? Entonces tenemos algunas definiciones. No quiero hacer un video muy grande, simplemente lo quiero hacer como para repasar sobre todos los problemas. Resistencias en serie, resistencias en paralelo, resistencias, esto es importante, la ley de la corriente de Kirchhoff. La sumatoria de corrientes en un nodo va a ser igual a cero. Eso quiere decir que las corrientes que entran van a ser igual a las que salen. Por ejemplo, en nuestro problema podemos ver que quienes entran, entra I1 y entra I3 y entra I4. ¿Y quienes salen? I2 y 5. Entonces aquí tenemos la igualdad correspondiente.
Tenemos, y vale resaltar que esto lo había puesto, sobre todo por esta parte de aquí, creo que convendría más bien ponerlo por acá. Estas señoritas de aquí son fuentes de corriente. Cuando tenemos esta simbología, son fuentes de corriente. ¿Qué es una fuente de corriente? En la vida real, por decirlo, ¿no? Una fuente de corriente sería un elemento de este tipo, ¿no? Como el que tenemos por aquí. Que puede ser una fuente de corriente o una fuente de voltaje, ¿no? ¿Por qué fuente de corriente? Porque no una corriente constante, ¿no? De voltaje. Y por ejemplo, una pila, una Duracell, es una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque me da un voltaje continuo. En nuestro caso, ¿qué nos está diciendo? Si tenemos una serie de fuentes de corriente, las podemos sumar y tener una corriente total. Para el caso de voltaje similar, lo que vamos a nosotros hacer, vamos a analizar los voltajes. Para eso podemos hacer uso de esta pequeña, o sea, puedo decir, por aquí pasa una corriente, por aquí pasa una corriente, por aquí pasa una corriente, por aquí pasa una corriente y por aquí va a pasar una corriente. Si el voltaje va de menos a más, nuestra convención nos va a decir que el voltaje es negativo. Para escribirlo de forma, para que lo puedan ver por aquí, si quieren lo puedo poner pantalla, a ver, pantalla en blanco. Lo voy a poner por aquí. Entonces decimos, si voy de menos a más, ¿no? La corriente, esta es la corriente, mi voltaje va a ser positivo. Por otro lado, si voy de más a menos y esta es la corriente, mi voltaje va a ser positivo. ¿De acuerdo? Tener cuidado con la ley de Ohm. Esto es Kirchhoff. Este es Kirchhoff. Hay que recordar la ley de Ohm. Ley de Ohm. Ley de Ohm lo que nos dice es lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos una resistencia, ley de Ohm va con la resistencia. Este es más, este es menos, y la corriente va en este sentido, lo que vamos a decir que su voltaje va a ser igual a positivo. En cambio, si aquí nosotros tenemos menos, aquí tenemos más, esta es la polaridad, y la corriente, en cambio, ahora se va a mover en este mismo sentido. ¿Qué es lo que está pasando? Esta corriente está yendo de un más a un menos, entonces aquí este voltaje va a ser negativo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Ahí le pueden hacer un pequeño, le pueden hacer una pequeña pausa porque se borró. Sí, se borró. ¿Sí? Entonces ahí le pueden hacer una pequeña pausa. Ya. Em, entonces, ya. Entonces, seguimos. Seguimos. O lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir mejor, ¿no? Pero para evitarnos problemas, mejor me abro el Open Power, que con eso no vamos a tener ningún problema con que se nos cierre la pantalla, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos Kirchhoff. Kirchhoff. Kirchhoff lo que nos va a decir, si tenemos un elemento, ¿no? Y vamos de menos a más, y esta es la corriente, va a dar un voltaje
positivo. Por el contrario, si tenemos de más a menos y la corriente tiene ese sentido, el voltaje nos va a dar igual a negativo. ¿De acuerdo? Aquí es positivo. Esa es ley de Kirchhoff. Ahora, ley de Ohm va a ser algo similar, ¿no? Lo tenemos aquí más, por aquí vamos a tener menos, aquí vamos a tener la corriente. Esta va a ser un voltaje positivo. Pero lo importante de la ley de Ohm es que esto es en una resistencia, ¿no? Igual aquí vamos a dibujar una resistencia. Ahora esta resistencia más bien lo que va a tener va a ser este, no, este va a ser menos, este va a ser más, esta va a ser la corriente, esta va a ser la corriente, y le borro esto. Entonces, en este caso habíamos dicho qué cosa, habíamos dicho que para nuestro caso, para este caso, el voltaje iba a ser positivo. Y para este caso, el voltaje va a ser de menos a más, este va a ser negativo. ¿Sí? Un ejemplo. Disculpa. Entonces, digamos que tenemos ahora este ejemplo. Este ejemplo lo puedo responder aquí mismo. Ya. Entonces, digamos que tenemos este ejemplo. Para este ejemplo, ¿qué podríamos decir? Para este ejemplo, lo que podríamos decir es lo siguiente. O sea, hay dos formas para ver la resolución de este problema. Podríamos decir, ¿no? Voltaje uno, o sea, ¿cómo va la corriente? La corriente va así, 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 así y así, así. Así va la corriente. Corriente, corriente, corriente y corriente. Entonces, creo que a ver, claro, este era el ejemplo que habíamos visto. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Como va o sea, es más, lo vuelvo a escribir, ¿no? Si va de menos a más, este es negativo, ¿no? Aquí voy a poner la corriente. Pero aquí no estoy hablando de resistencia, simplemente estoy hablando de dirección de la corriente, ¿no? Si voy de más a menos, y esta es la corriente, el voltaje va a ser positivo, ¿sí? Y voy a decir voltaje negativo. Entonces, ¿qué voy a decir? Menos V1 más V2 más V3 de menos a más menos V4 de más a menos más V5 es igual a cero. Entonces voy a tener que V2 más V3 más V4 es igual a V1, perdón, que es V5, y se borra, más V5 es igual a V1 más V4. ¿Sí?
Es exactamente lo que está en la diapositiva anterior, que sería esta de aquí, ¿no? 2, 3 y 5 es igual a 1 y 4. Ya, ya. Por aquí eh, les quería mostrar otro ejemplo. Este otro ejemplo lo... sí. Este otro ejemplo sería este de acá. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos, habíamos dicho, la corriente sale de aquí. Esta es la fuente, o sea, de aquí va a salir. Entonces, aquí va a ser una corriente, aquí voy a tener una corriente y aquí voy a tener una corriente. Entonces voy a decir -20. Yo lo voy a trabajar así ya, menos, este va de más a menos habíamos dicho que era positivo, este más B1 menos, porque va de menos a más, menos B2 es igual a cero. Ya, pero esto, o sea, hay distintas formas de verlo, ¿ya? Yo voy a mostrarles una sola, creo que es como se va a entender un poquito mejor. Esto es por Kirchhoff, ¿ya? Entonces, si quieren, lo voy a poner así por Kirchhoff. Kirchhoff. De ahí tenemos Ohm. Perdón, aquí tenemos Ohm. Ohm lo que nos decía, Ohm lo que nos decía era lo siguiente. Ohm lo que nos decía era, si tienes una resistencia, voy a ponerlo por aquí, una resistencia. Vamos a poner los dos casos. Los dos casos serían positivo, negativo, y el otro caso sería, y por aquí pasa una corriente. Esos son los dos casos de Ohm. ¿Ya? Lo voy a poner por aquí, Ohm. ¿Ya? Esos son los casos de Ohm. Y aquí le voy a poner color, que se yo, azul. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la corriente entra por el polo positivo, en el caso de la ley de Ohm, este voltaje es positivo. El voltaje V1 que va a haber aquí va a ser positivo. Para el otro caso, este voltaje V1 que va a haber aquí, si nos viene así, este voltaje va a ser negativo. ¿Ya? Que les puede parecer un poco rayado, ¿ya? Porque depende de los signos, pero digamos, es la forma de verlo. Hay otra forma de analizarlo que es resistencias, lo trabajamos como directamente positivo, pero creo que les va a parecer, les va a ser un poquito más complicado. Pero voy a trabajar así. Primero hacer -20, aquí me da nuestro caso, más, menos. Entonces este sería positivo. Más 2 por i, porque este es ley de Ohm, menos, y si tú lo quieres ver aquí es 3i, entonces aquí va a ser, pero va de menos a más, o sea, es este caso, entonces va a ser menos 3i igual a cero. Entonces, ¿qué me va a quedar? -20 más 2i más 3i es igual, perdón, este es punto, como siempre edito física, me lo tengo, entonces, este sería. Que alguien se podía rayar y decir, porque la otra forma de verlo es esta, ¿no? Dices, entrega es negativo y las resistencias son positivas, entonces van a sumar, ¿sí? Pero, y aquí lo importante es decir, ¿no?
que el B1 es igual a 2i, y si se dan cuenta, el B2, ¿cuál es el B2? A ver, esto sería, aquí hay resaltador, no sé si es resaltador. Sí, sí es resaltador. ¿Cuál es el B2? El B2 va a ser este, ¿sí? Eso es importante. Eso es importante. Sigamos. Entonces seguimos. A ver, entro acá. Creo que ya no voy a usar el Open. Me marea tanta cosa. Ya, y aquí borro. Ya está. A ver, entonces tenemos, bueno, la ley es tensiones, ¿no? Mm, Si tenemos múltiples fuentes, las podemos sumar. Resistencias en serie, que son equivalentes a sumar todas. Resistencias en paralelo, que son equivalentes a aplicar esta relación. Pero yo no utilizaría esta relación, yo más bien utilizaría, a ver dónde está. Esta es la fórmula de resistencias en series, ¿ya? Simplemente.
Y esta es la fórmula en paralelo. Esta es la fórmula en paralelo. Esto es lo importante. Resistencia en serie y resistencia en paralelo. Esto es lo importante. Esto es lo que tienen que estudiar. Bueno, ahí aplicando conductancia y vamos a resolver algunos problemitas. Este problema es bastante sencillo. Lo único que nos está diciendo cuántos nodos hay serían tres nodos, ¿no? Que sería este y este. De ahí nos están preguntando elementos en serie y elementos en paralelo, ¿no? Obviamente, este va a ser un elemento en serie y este va a ser un elemento en paralelo. ¿Qué más? Ya, resolver este problemita, que era un poquito lo que les quería mostrar, ¿no? Aquí, ay, perdón. Aquí el problema está bien, ya, el problema está bien enunciado. Y lo que vamos a tener que hacer nosotros es lo siguiente. Ya voy a hacerlo aquí. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo que tenemos que hacer primero es escribir nuestra corriente. Color rojito. Corriente y corriente y corriente y. Ya, esa es nuestra corriente. Y, y. Entonces, si revisamos lo que habíamos escrito en algún momento, decía, si va de menos a más es negativa. De menos a más es negativa, correcto. De más a menos es positiva, positiva, correcto. De menos a más es negativa, perfecto. ¿Ya? Ahora, ahora. Aquí hay un error de tipeo. Uy, ¿cómo arreglar el error de tipeo? Vamos a ver. Aquí es más. Ah, no, lo he hecho con el. Lo bueno que lo había hecho con el del Zoom. Ya. Entonces ahí está bien. Alguien dirá, oye, ¿cómo pasó de menos a más? En la fuente no hay problema, esas quedan tal cual, ahí generalmente nunca vas a tener problema, entonces esto va a seguir siendo -20. Hay que ver el sentido del voltaje, ¿no? Entonces, para esto, nosotros habíamos visto la ley de Ohm, les había escrito, les puse así, les puse así, les dije el sentido de la corriente, y si era así, yo les había dicho que el voltaje era positivo, si era le había puesto negativo, le había puesto así, le había puesto más, le había puesto la corriente, y aquí habíamos dicho que era negativo. Entonces, si recordamos, ¿no? Por ley de Ohm, este va a ser 2i, por ley de Ohm. Menos, y esto se lo voy a poner de otro color, le voy a poner color verde. Aplicamos ley de Ohm aquí. Y en ley de Ohm aquí, el voltaje, ¿cómo nos va a dar? El voltaje nos va a dar, si recordamos, negativo. Entonces aquí es menos 3i, ¿sí? Igual a cero. Era ahí lo que les quería comentar. Este es igual a cero. Entonces, claro, te sale que tu corriente es 4 y el resto ya es por inercia, pero lo que es bien importante es esta parte. O sea, hay distintas formas de verlo. Justamente estaba hablando con unos colegas, ¿no? Y me comentaban, ¿no? Yo lo trabajo de esta forma, pero yo creo que para trabajarlos con ustedes, esta es una buena forma de verlo, ¿no? Primero vemos Kirchhoff y luego vemos Ohm. ¿Sí? Entonces, al inicio lo que hemos hecho es ver Kirchhoff y luego hemos visto Ohm. Luego, eh, luego tenemos este problema igualito, ¿no? Vamos a resolverlo. Entonces, vamos viendo. Primero veíamos corrientes. Entonces, I, 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 I,
Y la fuente, ¿no? Habíamos visto de menos a más, negativa, negativa. Ah, aquí está, negativa. De más, aquí una resistencia, si no te tiene signos, siempre tú vas a tomar que este es positivo y este es negativo. Y siempre vas a decir, este es positiva. El libro como que este libro como que te dice, yo mido los voltajes, ¿no? Pero si no te dice nada, simplemente di positivo, negativo y esto va a ser positivo. Positivo, negativo, positivo. Esta, por ejemplo, va de negativo a positivo, negativo. Y aquí tú vas a decir, este va de negativo a positivo, ¿ya? Entonces tú vas a decir negativo, positivo. Pero Raúl me había dicho que por Kirchhoff este debería ser negativo. Está bien, pongámosle negativo. Entonces lo voy a escribir aquí al costadito. Y nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar menos 12 más 4i más 2v0 menos 4 más 6, perdón, menos 6i. Borrado. Menos 6i igual a 0. Ya. Entonces sería menos 12 más 4i más 2v0 menos 4. Aquí habíamos dicho que este era positivo, o sea, aquí no hay problema. Aquí donde tenemos que ver, de acuerdo a lo que les había explicado, este va de menos a más y la corriente va en este sentido. Entonces, si ustedes recuerdan, esto lo expliqué en la diapositiva que estaba después de la ley de tensión de Kirchhoff, ahí lo pueden revisar, ¿no? Ahí habíamos dicho que a ese caso le vamos a dar un voltaje negativo, entonces va a ser menos 6 y igual a 0. Y vale la pena escribirlo, B sub 0 es igual a menos 6 y, ¿sí? B sub 0 es igual a menos 6. Entonces, si tú resuelves esto de aquí, te vas a dar cuenta que es exactamente esto de acá. Y listo. Luego, bueno, y nuevamente, ¿no? Esto de aquí es exactamente esto de acá. Entonces, reemplazando el B sub 0, tenemos directamente nuestra corriente y lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, digamos, este es el pequeño detalle que hay que tener con este tipo de problema. Adicionalmente, eh, vamos a ver si tenemos. Hay unas formas de resolver casos particulares de resistencias, ¿ya? Que son estos, que tenemos forma en Y o estrella, en T, en delta y en pi. Y ahí cuando tengamos alguna resistencia en esa configuración, no nos hacemos ningún problema, simplemente aplicamos nuestra conversión, ¿no? Entonces ahí tenemos la conversión de delta estrella, porque esto es como un triángulo, ¿no? Un delta a una estrella, este se llama estrella, ¿no? Esto de aquí se llama estrella. Entonces tenemos convención de delta estrella, eso lo resolvemos en el caso en el que tengamos algún problema en el que tengamos esa configuración, ¿no? La de delta. Y también tenemos el caso de estrella a delta, ¿sí? Entonces tenemos los dos casos. Entonces, si tienes algún problema en el que se te pide, ¿no? Hacer la configuración de delta estrella, se puede hacer, simplemente es aplicar la formulación, ¿correcto? Entonces, tenemos este problema, ¿no?
es aplicar las formulaciones que ya les he mostrado, ¿no? Para hacer la conversión de nuestro problema es, si se dan cuenta, en delta y lo vamos a convertir a una red Y equivalente. Eso es lo que nos está diciendo nuestro problema, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer de un delta a un Y equivalente. Es aplicar las formulaciones que ya les he mostrado. Mm, Aquí hay unos problemas de desafío. Ahora se los comento para que tengan todo el material disponible para poder estudiar en su final. Eh, Tenemos esto. A ver, nuestro problema es este, ¿ya? Este es nuestro circuito. Lo primero que nos están preguntando, aquí yo lo tengo, es la corriente total suministrada por la batería, la corriente que circula por cada bombilla, la resistencia de cada bombilla, ¿ya? En primer lugar, nos están pidiendo la suministrada. Entonces, ¿cuánto es lo que consumen todas las cargas? Las cargas consumen 45 vatios. Potencia es igual a I por V, ¿no? O sea, potencia es igual a corriente por voltaje. Tenemos la potencia, tenemos el voltaje, porque el voltaje es dato, dice tres bombillas eléctricas están conectadas a una batería de 9 voltios. Calculamos la corriente, esa sería la corriente suministrada. La corriente que calcula por cada bombilla, lo mismo, ¿no? Tenemos la potencia, tenemos el voltaje, y pues tranquilamente podemos sacar nuestras corrientes. Pero hay que tener cuidado, y lo voy a escribir por aquí. Mm, Este voltaje de acá es 9 voltios. Como es el mismo cable, este de aquí, este voltaje de aquí va a ser 9 voltios, ¿no? Este voltaje va a ser V2 y este voltaje va a ser V3, ¿sí? Entonces, y este va a ser el voltaje V1. Por lo rayo aquí, ¿no? Este va a ser el voltaje V1. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que el voltaje uno va a ser igual al voltaje 2 más el voltaje 3 que va a ser igual a 9 voltios. ¿Ya? Con lo cual, tranquilamente podemos calcular la corriente uno. De ahí tenemos otra relación. La otra relación es esta, que la voy a marcar aquí de amarillo. Esta corriente total va a ser igual a qué cosa? A la suma de la corriente I1 y la corriente I2, que es justamente esta parte de aquí, porque esto sale, tú escribes, tú dices I, uy, no, este no es el color que debería haber usado, perdón. I es igual a I1 más I2. Ahí está. No, acá. Esto para que tenga acá, este de aquí. ¿Sí? La corriente total es igual a corriente uno más corriente 2. Podemos tranquilamente nosotros calcular, como ya tenemos la corriente uno, podemos calcular la corriente 2. Y la corriente 2 va a ser la misma que va a pasar por el voltaje 2 y la que va a pasar por el voltaje 3. Pues ahí tenemos el problema bastante resuelto, ¿no? Luego nos están pidiendo, bueno, voy a limpiar aquí. Luego nos pide la resistencia en cada bombilla. Como tenemos todas las corrientes, tenemos las potencias, tranquilamente calculamos la resistencia. Y por último, espero que les sirva este videito, nos piden simplificar esta serie de resistencias. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A ver.
Mm, este es nuestro problema original, ¿no? A ver, voy a tratar de cuadrarlo esto un poquito mejor para los explicar. Ya, copiar formato. Ya. Entonces, miren, a ver, ¿qué hacemos primero? Aquí tenemos, aquí estamos. Primero vamos a simplificar, lo voy a ir marcando, vamos a simplificar estas resistencias de aquí. Por eso hice la 6 y la 3. Y vamos a simplificar estas resistencias de aquí. Por eso hice la uno y la 5. La 6 y la 3 están en paralelo, por eso le pone paralelo, y la uno y la 5 están en serie. Después de hacer eso, lo que vamos a obtener nosotros va a ser un circuito de esta forma. Vamos a tener aquí 4 ohmios. Por aquí vamos a tener 6 ohmios, 2 ohmios, 2 ohmios, 8 ohmios. Se los resalto. Aquí vas a tener estos 2 ohmios de aquí, son estos 2 ohmios de aquí, y estos 6 ohmios de aquí son estos 6 ohmios de acá. ¿Ya? Entonces tienes ese circuito simplificado. A ver, yo lo tengo aquí también apuntado. Luego, después de eso, lo que hay que hacer es simplificar de nuevo. Aquí. Estas dos de aquí, este 4 de aquí. A ver cómo hago para mostrárselos. Mm, Aquí. Voy a tener que hacer lo mismo. A ver. Ahí creo que me va a dejar. Ahí está. Ahí está. Así para que lo puedan entender. Y aquí les voy a poner este de acá. Perfecto. Entonces, miren, este era el circuito, si este era el circuito que les había dibujado anteriormente, ahora lo vamos a seguir simplificando. ¿Qué vamos a simplificar? Vamos a simplificar estas dos de aquí, porque están en serie, estas dos serían cuatro, cuatro, ya, y ahora lo que tendríamos es esto, miren, no, rojo, acá, tendrías cuatro, cuatro, seis y ocho. ¿Sí? Y ahorita, ¿qué tienes? Otro de nuevo. Tendrías ahora 4 y 6 en paralelo. 4 y 6 en paralelo. Y te sale 2,4. Entonces ahora lo que tú vas a tener es esto. Ay, ahora lo que tú vas a tener es esto. 4, 2,4 y 8. Y esto ya es una serie que seguramente, bueno, se los dejo. Clear drawing. Es esto. ¿Y cuál es la resistencia equivalente? La suma de todo.
¿ya? Entonces, espero les sirva, ¿ya? Y me despido. Saludos. Mucha suerte.